todo. No todo suena. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Vamos a ver que se oiga bien, nada más 2 segunditos. Está usted escuchando y viendo su noticiero La Lógica. La lógica en las noticias. Lógica, análisis y reflexión. Y como podrá usted ver, regresó. Se nos fue de viaje como 2 meses. Nada más 2 meses, pero ya está aquí con nosotros mi querida Carolina y trae un invitado con el que hemos estado platicando un buen rato. ¿Qué tal, querido Juan Francisco? Buenas tardes a todos nuestros amigos. Pues es un gusto regresar Hace contigo, 2, 3 Juan. meses que no estaba. Ya tiene un buen rato que no hacemos programa y bueno, pues en esta ocasión, fíjate que me encuentro muy contenta porque es un amigo personal y me congratulo de que lo sea, pero es una persona muy interesante con la que siempre aprendes en el diálogo, en el debate de las ideas. No siempre coincidimos, pero justamente ahí Es se que no encuentra la coincides tú riqueza. con nadie, por lo que me estoy dando cuenta. Fíjate, pero es una persona, sí, realmente que este reto intelectual siempre está a flor de piel con él. Y es Tonatiuh Saravia Amador, que es integrante, por cierto, de la 28 de octubre, de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes. Él es licenciado en Derecho, tiene algunas especialidades, maestría por la Universidad Iberoamericana en Derecho Público. Derecho Todavía no me Público. titulo, Bueno, entonces está como pasante, esperemos que pronto nos invite a su titulación. Pero el interés de traer a Tonatiuh, pues es justamente el hecho de todos aquellos que vivimos en Puebla, en algún momento hemos escuchado hablar de la 28 de octubre, querido Juan Francisco, ya sea por las noticias, ya sea por la radio, ya sea porque estás en el centro y hay una manifestación de la 28 de octubre, que siempre son muy activos, y de pronto Son dices, activos. ¿quiénes son estos personajes? ¿Por qué surgieron? ¿Hace cuánto surgieron? ¿Qué es lo que defienden? ¿En qué están? Y bueno, pues Tona, muchas gracias por aceptar la invitación. Es una invitación que tenemos contigo ya desde hace mucho tiempo, que hemos venido postergando. Y antes de hablar de todas estas vicisitudes que la 28 ha pasado, un poco platícanos sobre ti y platícanos sobre los orígenes de esta organización. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias a ustedes dos. Es un gusto estar en su programa. La verdad, hace rato tuvimos una plática de dos visiones de mundo distintas, ¿no? Muy a gusto. Y que son planos distintos, pero que son interesantes para saber cómo quieres construir una sociedad, ¿no? A veces uno no tiene siempre la razón. Y a veces uno piensa que nada más debe de imponerse. Y no debe ser así. Entonces es interesante conocer los distintos puntos de vista. Cada quien tiene sus formas para defenderlas, sus argumentos, ¿no? Pero en realidad es una visión de mundo. Y de cómo nosotros nos podemos imaginar en un futuro que queremos que sea el mundo donde a uno le gustaría vivir, aunque sea en el idealismo, ¿no? Sobre todo México, ¿no? Que bueno, es el país surrealista. Sí, no. Que yo veo y yo creo que ahí coincidimos mucho. Híjole, dices, bueno, este sí va a ser el bueno, ¿no? Ya cuando llegan a gobernar y van a manejar los destinos de los mexicanos y demás. Y dices, bueno, ¿qué está pasando? El poder, el dinero. Hay demasiado poder, demasiado dinero. Pero un gustazo. Y fíjate que te comento que ahorita que estábamos platicando, fuera de cámaras, la verdad muy interesante, cómo la 28 de octubre nace en los años, pero aparte con un liderazgo muy joven, que era es el de tu papá. Bueno, a ver, la 28 de octubre nace en 1973. Fíjate nada más. O sea, este año vamos a cumplir 46 años como organización. Ya sé que me dijiste que hablara de mí, pero no soy tan interesante. Sí, fíjate que no soy tan interesante. Dice que no, pero sí, mira, sí. me congratulo es muy interesante de verdad platicar con él.
del tema de ser amiga de Tonatiuh porque tú rastreas cualquier aspecto de Sí. su vida, inclusive de su niñez. Yo recuerdo que la primera vez que me contó de su niñez y de cómo la vivió, cómo la pasó, el contexto familiar en el que se encontraba, yo decía, realmente Tonatiuh tiene una capacidad de resiliencia impresionante, o sea, el contexto que le ha tocado vivir. Partamos del hecho de que no sabemos quién es la 28 de octubre. La 28 de octubre es una organización justamente que nace y que es cofundador o fundador tu papá, Rubén Sánchez Arabia, mejor conocido como Simitrio, y que a lo largo de todos estos años pues ha sufrido una persecución de Estado impresionante, es decir, un Estado con una función de policía y de control muy fuerte. Él ha pasado muchos años de su vida en la cárcel con todo lo que esto conlleva, pero no podemos perder de vista, Juan Francisco, que hace 2 años hubo un asesinato en la 28 de octubre. Sí, No es el primero, pero sí es uno de los que más ha simbrado la organización porque se trataba justamente de tu hermana, que es Mestli Sarabia. Y en este contexto, bueno, pues la vida de cada uno de los integrantes de la 28 de octubre resulta sumamente interesante y bueno, sé que no quieres hablar de tu vida, pero remontémonos un poco al contexto de el cómo y el por qué surge esta organización. Bueno, a ver, no es tanto que uno quiera mantenerse en las sombras, sino que muchas veces las experiencias personales de la gente que anda en el movimiento social popular y que además dice que quiere transformar a la sociedad, ¿no? No solamente con las elecciones, sino cambiarla de raíz, con la participación. es muy castigada. Y a veces el compartir las experiencias de vida se vuelven muros de lamento, pero sobre todo se vuelven cuestiones inhibitorias que inhiben a las demás personas que dicen, oye, a mí me puede pasar si yo me atrevo a defender mis derechos. Sí, ¿No? sí, estoy de acuerdo. No es una cuestión de que no se sepa y la gente vaya ignorante, ¿no? Es la forma en la que se cuenta, ¿no? Si uno no se quiere quemar, pues no se mete a la cocina. Así de simple. Ese es un dicho de hace muchos años político, ¿no? Si no te gusta el calor, pues no te metes a la cocina. Pero no solamente político, ¿no? Sí. Es de la cultura popular Sí. mexicana. Que se lo robaron los políticos. Esa es la diferencia. Bueno, pero ese no cuesta. Precisamente por eso. Bueno, a ver, ¿qué es la 28 de octubre? Nosotros la definimos como una organización clasista. ¿Por qué? Porque reconocemos que existe, hay una lucha de clases. Lo clásico, la clásica definición de Marx en el Manifiesto Comunista de proletarios contra burguesía, ¿no? Y todas las demás subclases o gama de clases que existen, ¿no? Porque yo puedo ser dueño de mi pyme, que es un puesto de jugos en la calle, Claro. ¿no? Oye, y es más rentable que O puedo ser dueño de Grupo México, Sí. ¿no? Oiga, te fuiste, ahora sí que pues, yo te puedo hablar, por Exacto. ejemplo, de una señora que vende quesadillas, que yo creo que recibe más que lo por renta de varios locales. O sea, son cuestiones. O puede ser Es un muy trabajador. Ustedes son comerciantes, ¿no? Allá voy. O puede Sí. ser un trabajador, no sé, un gerente en la City, en un Londres. directivo de un No, banco, pero no etcétera. eres el dueño del banco. Claro. Cuando quieran, Adiós. de patitas a la calle, Y en ustedes, ¿no? ¿no? O puede ser Ustedes son un dueños. trabajador de una empresa que trabaja haciendo manufactura en México, que gana menos del salario mínimo, que no tiene derechos laborales. Pero ahí hay una diferencia incluso ideológica de clases. Nosotros reconocemos eso, que hay una lucha de clases vigente. Distintos teóricos, nosotros llamamos capitalistas o burgueses, han tratado de decir que no existe, de matizarla. Ahí hay, para los economistas, para los estudiosos de las ciencias políticas, ahí hay un terreno Está interesante. que se ha dejado de explotar desde hace mucho tiempo, ¿no? Somos una organización clasista, somos una organización de lucha, porque las cosas que hemos conseguido no se hacen a través de mendigarle al gobierno, de pedirle de favor, de andar con los candidatos en las elecciones llevando a la gente de acarreados.
sino que se le exige al gobierno que cumpla con la responsabilidad que sus propias leyes diseñaron al decir que van a proteger a su pueblo, ¿no? Y que además se financian de su pueblo. Y eso se hace a través de la lucha. ¿Cuáles son nuestras armas de lucha? Las marchas, los mítines, la propaganda, los volantes, las ruedas de prensa, ¿no? Externar nuestro análisis de la realidad y del mundo y contrastarlo con otros, ¿no? Somos una organización solidaria porque nosotros apoyamos a las causas que consideramos justas. Y aquí resalto que nosotros consideramos justo, ¿no? La interpretación del mundo es muy amplia y a veces pues no es lo mismo lo que yo considero justo como lo que tú o lo que Caro o lo que un juez que gana 60,000 pesos al mes considera justo al enjuiciar a alguien que se robó un pan de una tienda o al enjuiciar al que se robó, a un funcionario público que se robó 1,000 millones de pesos del erario que tenía que ir a parar para los más pobres. Además en los tiempos y épocas distintas del poder político, ¿no? Somos una organización de lucha y combativa por eso, solidaria porque a los movimientos que nosotros observamos y consideramos que realmente luchan por el beneficio de sus agremiados y de la sociedad, los apoyamos. Ese sería un fin. Exactamente. Perfecto. Los apoyamos sin necesidad de que haya algún intercambio. Una retribución. ¿Sí? Una dádiva por ahí. Lo que sea económica. Muchas veces, lo más ramplón es lo económico. Pero muchas veces te dice, oye, pero va a estar mi nombre en los que te apoyaron, ¿verdad? No, ni siquiera eso pedimos, ¿no? Es un tema de solidaridad y de solidaridad de clase, ¿no? Yo te decía hace rato, el trabajador en la City, el administrador de los bancos, el corredor de bolsa, es un trabajador desclasado, ¿no? Pero cuando lo quiten de ahí, como no es dueño de los medios de producción, va a pasar a ser cualquier persona y lo va a enfrentar la realidad. Se acostumbran a vivir muy bien y eso ¿No? sé de primera mano y luego adiós. Exactamente. Entonces, después cuando uno ve lo que es pueblo, ¿no? No quiero decir que nada sean los pobres. Un trabajador universitario, un maestro universitario, los mismos índices oficiales dicen que viven prácticamente en la pobreza. Maestros de la UNAM. Sí. Y que no dan clases en licenciatura, sino que dan clases en posgrados. Cuando en los países desarrollados el maestro es el mejor pagado, pero para llegar a ser maestro se necesita Te voy a por un proceso contrastar. muy fuerte. Tú vas a un pueblito, allá enclavado en la sierra, ¿y cuál es una de las figuras honorables del pueblo? El maestro. Y no es un país doctor, desarrollado, claro. es una comunidad atrasada. Está ¿No? interesante lo O sea, que hay que ir. Bueno, y somos una organización independiente. No pertenecemos a ningún partido político. No comprometemos votos. No trabajamos para el gobierno en turno. Que eso nos ha costado. no son operadores, vaya. Tal vez es una variante, ¿no? Que uno puede trabajar para el gobierno de muchas formas, ¿no? No trabajamos para ellos. Sin embargo, reconocemos que estamos dentro de una sociedad capitalista, ¿no? Que no nos gusta, pero así es. Y la realidad es una, no es lo que uno interpreta, y mi realidad, lo que luego se dice, ¿no? Sí nos podemos coordinar con los gobiernos, independientemente del partido que sea, si es en beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Primero están los agremiados. ¿Qué? No es un tema... Y luego No. O sea, agremiados y sociedad van conjuntamente. Sí. ¿Por qué? ¿Cuáles A ver, serían? ¿por qué te digo? Ajá, Los agremiados son parte de la sociedad. claro. ¿Sí? Pues son O sea, comerciantes. exactamente. Y cuando salen de los mercados o de sus puestos en la calle, interactúan con las demás ramas de la sociedad, incluso dentro de los mercados. Es un tema de orden lingüístico, ¿no? No es por importancia, sino, no puedo decir al mismo tiempo agremiados y sociedad, ¿no? Pero si es en beneficio de la sociedad, somos propositivos. El hecho de los mercados
Si tú observas, se llaman mercados de apoyo. En todo el país, no hay en ningún otro estado que existan mercados como los mercados de apoyo. ¿Cuál es la diferencia de un A ver, mercado muy de buena apoyo pregunta. frente a un mercado? Eso se derivó en los 80s, del plan de desconcentración comercial, que te has de Ajá. acordar, con el maestro McClure. Ajá. Básica, empieza desde la propiedad de los locales. 1983. Empezó desde ahí y terminó en 1986, el 1 de agosto, con el desalojo de los vendedores para pasarlos a los mercados. Existen en Puebla dos tipos de mercados populares: mercados municipales y mercados de apoyo. Los mercados municipales son 100% propiedad del ayuntamiento. Los mercados de apoyo son propiedad de cada locatario. Ah, mira, eso no me lo Eso De sabía. manera de finalmente chisme, te comprometes pero si espérate. perteneces a... que ahí va todavía más complejo. Otras organizaciones, para tener a sus agremiados, controlan sus escrituras, controlan todo eso. Con nosotros no. Cada compañero tiene su escritura. ¿Están en un solo mercado o están en varios mercados? Estamos en el mercado Zaragoza, Zaragoza. mercado Héroes de Puebla, mercado Zapata, mercado Hidalgo, que son los mercados de apoyo. ¿Sí? ¿Cuántos agremiados tienes más o menos? Fluctúa dependiendo de la época del año. De base podríamos decir que existe un universo entre 4.500 a 5.000 personas, por decirlo así, permanente, y no sé, ahora Pues que... tienes casi el número de afiliados del PAN. Municipal, ¿verdad? Yo creo que un poquito más porque Pero aquí viene un cambio quisiera ahí, pero interrumpir, bueno. perdóname que te interrumpe, porque de pronto intentando ligar las cosas, Juan Francisco, a mí me parece, y muchos coincidimos en que la organización más fuerte del estado de Puebla es justamente la 28 de octubre. Entonces, de ahí justamente por el número de agremiados, por la solidaridad que presentan a muchos de los que conformamos movimientos, y de ahí el ataque que ha sufrido constantemente. Si se desmembra la 28 de octubre, si logran un golpe contundente, a todas las demás, de alguna manera, a todos los Las demás pueden que controlar. estamos en movimientos sociales, no es que nos controlen, pero sí Pero nos es más pueden fácil desarticular. pegarles. O sea, Bueno. hay mensajes muy Adiós. claros, porque efectivamente la 28 de octubre se ha sumado a cuestiones nacionales, a cuestiones locales, como es el tema de Ayotzinapa, con nosotros como Comité para O la sea, Libertad se de los suman Presos ustedes a otras Políticos. causas. Sí, las apoyamos. En apoyo. A ver, no compartimos la idea de reemplazar, porque muchas veces cuando las organizaciones o movimientos están en peligro, no falta el vival que llega y yo te puedo decir cómo hacerlo, pero te absorbo. El objetivo principal podría ser el mejorar la situación de los comerciantes. A ver, nosotros luchamos, nuestra lucha principal es por el derecho al trabajo de los comerciantes. Pero eso, del tema del derecho al trabajo es universal. Todas las personas necesitan... Pues todos teníamos ese derecho. Pero más que un derecho, dime si es una necesidad o un derecho. No, pero yo creo que es una necesidad, si no, no Exactamente. comes, compadre. ¿No? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mira, desde el análisis que nosotros hacemos, tanto de la realidad política, económica, la mayoría de las personas que integran a los vendedores ambulantes son personas que han sido desechadas de la propia sociedad o de la propia sociedad consumista y de producción. ¿Cómo? ¿Por qué? No entiendo. Ahí sí. A ver. Hace rato tú me decías de la señora que vende quesadillas y Sí. memelas. Sí. Habría que preguntarle si se tiene que levantar a las 5 o 6 de la mañana para ir a poner el nixtamal, Sí, para ir a hacer... sí, completamente de acuerdo. ¿No? El tiempo de llegar, porque seguramente no ha de ser donde trabaja, No. ha de, ser, de venir... La mayoría son de la Resurrección y trabajan en el centro de Exactamente. Puebla. Sí. ¿No? Si tú le preguntaras a ella que si quisiera tener un sueldo fijo de 10,000, 15,000 pesos, que apenas te da para vivir medianamente o dignamente, dependiendo, y trabajar de 8 de la mañana a 4 de la tarde o a 2 de la tarde, ¿qué crees que te diga? No, yo creo que te diría que no, porque yo creo que ganan más. Sería interesante hacer ese ejercicio porque Bueno, si ella trabaja en la qué calle, buena pregunta. tiene que Perdón. trabajar al rayo de sol, Sí. tiene que trabajar cuando está lloviendo, Bueno, ya ponen su lonita.
No tiene Son- vacaciones no porque tiene, no ¿no? son No tienen pagadas, prestaciones. no hay Bueno, prestaciones. ir a sus fiestas es algo fuera. Ahí sí tiran la casa por la ventana, ¿no? Sí, ¿Cómo lo hacen? ¿Quién sabe? sí, no Pero son muy cuando, unidos. Son pero sumamente unidos. quizás se puede comparar en el calzado. Y aparte es que son familia. Ajá, Todos son de la resurrección, todos son pero, familia. pero se puede comparar en el calzado. No creo que una señora de la resurrección tenga unos zapatos Coach, No, 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 no. ¿no? Quizás han de costar 100, 200 pesos. La calidad de su tren de vida. Que si lo comparas un poquito a cómo inició la burguesía o cómo iniciaron los empresarios allá por 1700, 1500, es muy parecido. ¿Sí? Eran pequeños comerciantes que eran itinerantes, en realidad eran vendedores ambulantes. Y que quizás si nos metemos a un análisis de esos, hasta podrías decir, bueno, son unos de los resabios de lo que antes era la burguesía o de cómo se inició, ¿no? Si tú le preguntas si ella quisiera estar en una oficina donde no le toque el sol, donde no le toque la lluvia, donde haya aire acondicionado, donde tenga una silla cómoda, tenga un escritorio, y su trabajo no sea cargar cubetas, no sea quemarse en el comal, no sea pelearse con los clientes, y va a tener un salario seguro, yo creo que te va a decir, sí, yo te lo cambio. Pero le vas a decir, bueno, pero necesito que sepa, que primero que me traigas un papelito donde diga que estudiaste. Segundo, que por lo menos mastiques el inglés, que sepas usar la paquetería Office, ¿no? Y que vengas a presentar. Y es una señora que a lo mejor y tuvo 12 hermanos, donde el papá no sabemos si los dejó, o a lo mejor y estaba con ellos, pero era albañil y no le alcanzaba, o trabajaba en alguna de estas fábricas o en el campo. Y te va a decir, siembran el ¿qué maíz crees? en No esa pude zona. estudiar. Te lo va a decir, ni No, modos. estudian en primaria, Si bien les va. pero son sumamente productivos. No, sí. Y todo en base a la unidad, la estructura que traen, es bastante No, interesante. es que esa es otra cosa. Sí, yo creo que de pronto nos podemos perder en este romanticismo que presenta el tema de la pobreza, la comunidad y la unión que se genera. Y este romanticismo de pronto nos puede perder al no percibir las injusticias y el nivel de vida que tienen. Ok. A que se normalicen. Sí, exacto, Ya porque entendí por si dónde ellos vas. también de pronto no se unen, no sobreviven al No, sistema. Pero- Entonces, bueno, exactamente el éxito de eso es eso. Para lo que iba. Entonces no tiene ni siquiera la prepa, no sabe hablar inglés, no sabe usar una computadora, vaya, ni el teléfono móvil lo sabe usar bien. No, ya sí, pero eso son Bueno, los buenos. a lo mejor y sí. Tú como dueño de la empresa, ¿te va a servir esa persona para un empleo así? No, pero ¿Qué es lo que le vas a decir? Discúlpame, no cumples con el requisito. ¿No? Pero la señora tiene que comer, tiene que trabajar. Dime si no es una forma de desecharlos de esta cuestión de producción. Está interesante tu pregunta. Yo más que ver que eso de desechar, perdón, con mucho respeto, se oye muy feo, porque yo en lo personal no lo veo de esa manera de desecharlo. Yo lo que veo son las oportunidades, ¿no? Tuvo la oportunidad, no. En la resurrección hay una buena secundaria, una buena primaria, un buen kinder, etcétera. No. Yo llevo algunos años participando un poco en la educación. Me gustaría participar más, la verdad. Es impresionante cuando te metes a organizar. ¿Qué forma? Por la verdad son muy unidos, y sobre todo las mamás. Qué rápido sube la educación de una escuela pública cuando das 2, 3 tips. No es mayor la cosa, ¿no? Ahorita le están tirando mucho a lo de las cuotas. ¿Cómo sirven las cuotas bien utilizadas para impulsar el desarrollo de una escuela? Bueno, es que... Pero, y ahí te doy mucho la razón. No tuvieron esa oportunidad, pero lo interesante de esto, que alguna vez traté de echar a andar ese proyecto, que espero tener la oportunidad de completarlo, de crear una estructura pequeña y asesorarlos financieramente.
para que sepan cuánto ganan, o sea, el rendimiento que tienen, sus ingresos que tienen, sus costos, que es muy importante. En alguna ocasión me senté con unos muchachos que venden hot dog. ¡Qué barbaridad! Pero aparte dan empleo como a 40, ¿no? Y tú cuando tú les preguntas, oye, ¿y cuánto ganas? No sé. Y si hubieran estudiado y si hubieran preparado, ¿qué es donde entras tú? Eso es lo que tú estás comentando. Es que es una dualidad, ¿no? Esto. ¿Por qué? Está la otra cara de la moneda. Hace 2 años, 3 años estaba una compañera con nosotros. Fíjate, ella vendía jugos. No, no voy a decir su nombre porque me va a colgar después. Yo también conozco mucho lo de los jugos, son los que vienen de Oaxaca. Bueno, este era de Un Puebla. grupo interesante. Pero te voy a decir Sí. una cosa en su grado académico. Ella era administradora Ah, y caray. tenía una maestría Ándale. de escuela Es pública. que de Ajá. pronto, y aquí quisiera, perdón que de pronto interrumpa, pero sí quisiera hacer como algunas acotaciones que son importantes. Tenemos un sistema productivo que te pide ciertos perfiles, Juan Francisco, y que si tú no cubres ciertos perfiles, sí. desafortunadamente, que es a lo que Tonatiuh se refiere, te desecha. No, Podemos aparte, ponerle el te adjetivo piden que experiencia queramos. y sales de una universidad, tienes experiencia. para Podemos empezar, ponerle sí. el nombre que tú Sí. quieras, porque la palabra Ujú. desechar para un ser humano se oye terrible, pero es lo que en realidad está sucediendo. Y es lo que este modelo económico que nos trae, si tú no consumes y no produces, pero aparte no produces de la manera que el sistema lo requiere, ¿qué haces? Y entonces es un sistema que también aniquila o busca aniquilar de pronto a esos seres humanos, sobre todo si no consumes, pero también si produces tienes que tener ciertas características, y creo que por ahí va el comentario que hace Tonatiuh, porque ¿cuántas veces no hemos oído estas historias del que tiene hasta doctorado y está en un taxi o tiene Sí. un puesto también? Sí se está dando. Porque el trabajo no está No hay diseñado oportunidades. para Sí. todos. Ahora, entonces se da esta gama, encuentras de todo, ¿no? Encuentras al señor que a lo mejor y todavía no sabe leer, pero tiene 4 camionetas del año Sí. y vende jitomates. Los, ¿No? sí. O sea, Hay un mercado donde estás tú, creo que es el de donde estás tú, el Hidalgo. Sí, hay varios que tienen 4 o 5 camionetas. ¿así? Sí, exacto, estoy de acuerdo. Es más, se acaba de casar una la semana pasada. Bueno. Entonces, te encuentras todo eso, pero Sí. todo nace del trabajo, ¿sí? Al final de cuentas, para ser comerciante, necesitas saber matemáticas, simples. Sí. No te van a pedir una hipérbole, no te van a pedir la raíz cuadrada, no te van a pedir nada de eso. Tienes que saber sumar y restar bien. Decir, le voy a meter 100 pesos para ganarme 150. Y es hasta intuitivo. Y es una forma de sobrevivir. Entonces, cuando tú ves ese universo, te das cuenta, son amas de casa, que le ayudan al esposo, que a lo mejor es obrero o es campesino. Todo este perfil del que estás hablando son gente que De nuestros pertenece- compañeros. ok. ¿No? Y no nada más de nuestros compañeros, sino en general de los vendedores ambulantes. ¿Sí? Pues por eso el 80% de la economía es informal. Pero no todos son vendedores ambulantes. Es informal porque hay Mira, muchos empresarios que no pagan. Ese es un buen comentario, sí. Que no dan reparto de utilidades, que no inscriben Sí. al IMSS. Bueno, podemos ser muy críticos con eso, pero no es el tema. Así es como está construida la organización, ¿no? Es una organización, consideramos nosotros, y si no, alguno de los televidentes que nos corrija, que somos los más viejos como organización. Pues tú te ves muy joven. Digo, como organización. La organización este año va a cumplir 46 años. Es una organización de los 70s. Acuérdate cómo estaba la sociedad en Puebla tan polarizada que se llegó a hablar. Fue después del 68 del problema tlatelónico. Y lo que Y estaba luego- pasando en el contexto de Puebla. No, pero en Puebla Bueno, fue aquí más. fue la toma del Carolino. Pero en Puebla fue más profunda la división. Claro, bueno, hubo 5 gobernadores que volvió a pasar ahorita. No, ahora tuvimos 6 gobernadores. 6 gobernadores. Sí, con Almeida. Claro, con Rodríguez Almeida. Ujú. 6 gobernadores en 3 años, vaya, Bueno. sí. Pero ahí la efervescencia, o sea, se llegó al Rojos a Carolinos y fue contra Carolinos, ¿no? Y la lucha era
Sí, Frontal. sí, frontal, sí, o sea, sí, las sí, balaceras sí, en el sí, centro. sí, Y no era un pegaron. tema de dinero, era un tema ideológico. De ahí viene la 28 de octubre. ¿Quién fundó la 28 de octubre? La fundó un grupo de estudiantes y maestros que se llamaba FAR, Frente de Activistas Revolucionarios, en donde militaba Simitrio. Esta era una organización de corte maoísta, que trabajaban con obreros, con campesinos, con amas de casas, con comerciantes, con estudiantes, evidentemente, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde se funda la organización. ¿Cómo se funda? ¿Por qué se funda? Porque si tú le dices a la gente, vamos a luchar porque el mundo es desigual y no es justo, pues te van a dar un like en Facebook, ¿no? Y te van a decir, qué padre, échale ganas y yo desde acá te echo porras, ¿no? Pero como todo, todo ser humano se mueve partiendo de la necesidad. En la temporada de Todos Santos de 1973, no recuerdo cómo se llamaba el gobernador ni el... En ese entonces, mira, es que cambiaron tanto, porque en ese entonces empezó Moreno Valle, Creo que, no fue me Gonzalo, parece que fue Gonzalo O'Farrill. Gonzalo Bautista. Gonzalo Bautista o En- fue O'Farrill, uno de ellos dos. no, Igual. es que era Gonzalo Bautista O'Farrill, era don Ah, sí Gonzalo, es cierto, sí. que por Sí, cierto tienes era razón. muy simpático, Entonces me parece que muy fue. agradable. Hay que revisar Y buena persona. Bueno, Yo lo quería mucho, don como González siempre, lo quería como mucho. siempre, dicen que los vendedores ambulantes afean el centro de la ciudad. ¿Sí? Ese discurso no es nuevo. Lo acabo de leer, creo que en la ¿No? Mira. Se mañana. lo robaron los empresarios de hoy, ¿no? Que por cierto, hay que decirles que se pongan a leer porque hablan con faltas de ortografía. Se lo fusilaron, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasó? En ese entonces querían que se desalojaran a los vendedores ambulantes y los desalojan. Pero se le pasa la mano al gobierno del estado. Matan a un señor con su nieto. De una manera muy gacha, ¿no? Nos cuentan los compañeros, ya son muy pocos los que quedan, que en ese entonces eran niños. Estamos hablando de hace 46 años. Los jóvenes, Sí, ajá, jóvenes, cuando menos. todavía son jóvenes los que están por ahí, son de mi generación. Mi papá acaba de cumplir 62 años y él dice que Oye, tiene pues, 22 años de vida y 40 de experiencia. muy bien, eso está a todo dar. Bueno, nos cuentan que el operativo estuvo muy fuerte, ¿no? Ajá. Que aparte en ese entonces Puebla era muy pequeña. Sí, Y sí. que les aventaron a los policías Y estatales. déjame decirte que en ese entonces, la Puebla de ese entonces era sumamente rica, era de las economías fuertes a nivel nacional. Y Todavía. con todo lo que eso implica. Sí. Si hoy día vivimos en una sociedad poblana polarizada, porque Puebla es de las ciudades y de la ciudad como capital más polarizadas, pues que en ese momento mucho más allá. Y muchos historiadores lo han dicho. En Puebla tú puedes dormir siendo Puebla de Los Ángeles y amanecer siendo Puebla de Zaragoza. O al revés, ¿no? Hacen este operativo donde entra la policía, entran policías judiciales. Fíjate qué curioso. Yo no les creía hasta ahora que nos tocó vivir la represión con Moreno Valle. Entró el cuerpo de bomberos y entró el servicio de limpia. El orden fue primero los granaderos, después policías judiciales, después el servicio de limpia y al final los bomberos. 1973. En la temporada de Todos Santos, el 28 de octubre. En Por la ahí madrugada, sale. la gente estaba en los puestos Sí. porque ahí vivían. Sí. Se quedaban a dormir en las calles, abajo de sus puestos. Entonces, entran los camiones de volteo para recoger los puestos y el señor estaba durmiendo debajo de las cajas Adentro, sí, claro. de sus puestos y lo atropellan. Eso generó una indignación en los ambulantes que hizo que fueran a buscar a los estudiantes, porque los estudiantes eran conocidos de ser muy solidarios con las causas justas del campo. Carlos Talavera. No. Entre ellos. No, él no. Estaba el muerto, Carlos, había varios. Bueno, ahí hay que diferenciar las distintas corrientes. Tú pregúntale a cualquier exintegrante del FAR por Carlos Talavera y Y no te voy a creo, decir que no. no creo que te den buenas... Porque Carlos fue el que Referencias, tomó la ¿no? Universidad de Balazos. Ajá, pero fue Hay un fue video más político. por otros, ajá, y Interés aparte eran político. usados por intereses externos al de los estudiantes. Muy interesante. Pero bueno, no vamos a meter en eso. Entonces, pues estos comerciantes
se organizan, pero no tenían experiencia en organizarse, y van a buscar a los estudiantes del FAR. Y la 28 de octubre se funda en lo que era la Escuela de Artes de la UAP, en una asamblea. Hoy es la Casa Amarilla. ¿Dónde Ok. está? Me parece que es la 2 Oriente. En el centro. Está en el centro. A través de una asamblea. Oye, pero te das cuenta, te voy a decir, ahorita de todo lo que estás platicando, qué falta de comunicación. ¿Por qué? Qué falta de comunicación entre gobierno y sociedad, ¿no? Pero es que el objetivo no era comunicar, el objetivo era ¿Para quitar? En ningún momento el objetivo era comunicar nada. No, sí, bueno, no, pero tú los puedes hasta quitar. Yo me acuerdo, y te digo porque pues, todos salimos del centro, todos. Entonces, todos teníamos a nuestros amigos ambulantes. ¿Por qué? Porque abrías la puerta, Y ahí estaban. no, les prestabas el garage. O se los rentaban. Algunos, no, ¿No? no. No rentaba. Pero es que era la forma de vida desde entonces, que llegan y dicen, vamos a limpiar el centro. Pero lo que ha pasado siempre, falta comunicación. Y para empezar, por otro lado, bueno, ya me metería en situaciones económicas, resulta que, y más, imagínate, no más ahorita con crecimiento tan bajo como los que tenemos, pues hay más necesidad. Entonces tienes que tener, como político, ¿sí?, bastante mano derecha para saber cómo vas a controlar esta situación para que no se salga de las manos. A ver, es que esto. Nadie dice que sea un tema fácil. No. ¿No? Es Porque también. complicado. Oye, saludos a todos, perdón, no los contestamos, pero al ratito se los juro que leo quiénes son todos los que nos están viendo. Un abrazo a Saludos, todos. por ahí nos mandó un mensaje Luis Soriano, que también ya compartió el video. Un Mucho, abrazo, Luis. gracias. Y gracias a los Y que nos están viendo sintonizan. en varios estados de la República. Ah, mira, qué bueno. Un saludo. Sí. Bueno, entonces. Pues, ¿cómo toman los estudiantes y los maestros que eran del FAR? Pues organizan a los vendedores ambulantes y les piden apoyo a los campesinos que trabajaban con ellos en la región de Atlixco, en una parte de Morelos, Tehuacán, amas de casa, y toman la calle por la fuerza. Así como los sacaron los policías, llegaron y sacaron a los policías y se instalaron los ambulantes. De ahí se viene una lucha de un estira y afloje, ¿no? Vuelvo a repetir, Simitrio no era el único dirigente, eran distintos, ¿no? Estudiantes en ese momento. Estudiantes y maestros. Ok. Bueno, aparte Simitrio tenía 16 años, compadre. Sí. Sí. Ya Y bueno, acaba el programa. No tocar. Mija, pues se acaba. se viene desarrollando. Hay una lucha interna en la organización, donde uno de los que se volvieron principales dirigentes, que se llamaba Lorenzo Hernández Becerra, termina traicionando los principios e ideales de cómo se fundó la organización y lo corren de la 28 al dirigente máximo, ¿no? ¿En qué año? ¿De qué año Estamos hablando, yo creo que del 79, 81, Ok. ¿no? Cuando dices traiciona, ¿a qué te estás refiriendo? A que, por ejemplo, nos cuentan los compañeros que lo corrieron porque se los llevaba a limpiar a su casa. Ok. A las compañeras que le gustaban, pues se las llevaba a la cama voluntariamente. Abuso de a poder. Qué barbaridad. Exacto. Bueno. ¿No? Que no se te olvide que lo que te dije, la organización tiene una formación maoísta, aunque no es una organización aquí quisiera revolucionaria. También hacer un paréntesis, Tona, porque tal vez tú pienses que todos entendemos lo que es el maoísmo y muy posiblemente hemos escuchado la palabra, pero ¿cuál es la característica fundamental de una organización maoísta? Tiene una formación, porque esta no es una organización maoísta. Eso debería ser para un partido comunista que quiera hacer una revolución. La 28 de octubre solamente lucha por el derecho al trabajo, ¿no? Y porque haya un cambio. Pero partimos de que vivimos en una sociedad como la que tenemos y la padecemos. Tiene que ver desde el marxismo, lo que es el leninismo y lo que fue
China con Mao. Hace rato fuera del aire hablábamos de los chinos actualmente, No, qué bárbaro, qué forma ¿no? de manejar su economía. Y que hasta yo les decía, están reinventando el capitalismo, ¿no? Para nosotros, y no nada más para la 28, sino yo creo que mucha gente que simpatice con estas ideas ideológico-políticas y económicas, hace rato yo les decía, no es lo mismo una economía planificada a una economía de libre mercado que está a la buena de Dios, ¿no? Que medio tratan de planificarlo, pero en realidad lo que les hace ganar es la usura, ¿no? Y las guerras. Se va dando una formación filosófica, una formación ideológica, donde del yo pasas a decir nosotros, ¿sí? Vuelvo a repetir, no somos un mundo aparte, tenemos todos los vicios de la sociedad, tanto buenos como malos. Y eso hace que los compañeros puedan identificar quién está trabajando para sus propios intereses personales. Y cuando hablo de intereses personales es para que te sirvas del poder y puedas estar tú mejor que los demás, incluso hasta pisando las cabezas de los demás, ¿no? Para los compañeros es muy fácil identificar eso. Y cuando se dan cuenta de eso, pues no se la perdonan. Eso fue lo que le pasó a este señor, ¿no? Y ya después de eso es cuando Simitrio surge ya como el máximo dirigente. Porque Pero antes de eso, a Simitrio lo habían metido a la cárcel. 20 y tantos años. Sí, Simitrio la primera vez que cae a la cárcel es a los 18 años. 18 Qué barbaridad. años. ¿No? Bueno, Y él cuenta que el entonces comandante de la policía le enseñó las fotos de unos muertos. Dice, ¿los conoce? Dice, no. Ah, bueno, a uno de estos tú lo mataste, cabrón. Y se lo llevaron a la cárcel, ¿no? Acuérdate que era el tiempo de la Guerra Sucia y que el Estado mexicano estaba por todos los medios impidiendo que la gente se organizara y les hiciera, aunque sea una revuelta armada, ¿sí? Y en ese entonces, del 68, que será a principios de los 80, los sediciosos, los comunistas come niños y todo eso, pues eran los estudiantes, ¿no? Basta revisar en todos los estados de la República cuántos estudiantes, cuando lucharon por la reforma universitaria, por derechos simples, no fueron a dar a la cárcel y fueron reivindicados como presos políticos. Bueno, es que el tema, estamos en un contexto en el cual el mundo está polarizado, no solamente es el caso de Puebla y de México, sino estábamos viviendo el contexto de la Guerra Fría y todo esto que era el comunismo contra el modelo económico que implementaba Estados Unidos. Y cuando tú decías estos comunistas come niños, que hoy día suena como una tontería, yo se los platico a mis alumnos. Yo se los platico a mis alumnos y ellos creen que yo los estoy vacilando. Y de verdad, una de las cosas que se decía de los comunistas es que en los rituales se comían a los niños, a los bebés y demás. Y recordemos que en este contexto pasa canoa y pasan muchas cosas muy fuertes. Es decir, no es un tema simple, es realmente una realidad muy compleja. Hijo, tocaste ahí algo fuerte con canoa porque Es que el contexto era fuerte, salen Francisco. a decir, sí, Sí, realmente que iban no. por los niños. Sí. Ahora, No era... Nos están viendo hasta en Nueva York. Saludos. Saludos. En ese contexto es que se da la primera detención de Simitrio, se dan estas guerras de la 28, pero te digo, eso mismo que pasaba en la 28 estaba pasando en la universidad, ¿no? Estaba pasando en los sindicatos progresistas, estaba pasando en el mismo estado mexicano, ¿no? Y en los grupos empresariales. O sea, era un revoltijo en toda la sociedad. Bueno, que aparte, en ese entonces también hubo un enfrentamiento entre el gobierno y los empresarios. Sí, o sea, si te das cuenta eso... En ese tiempo es cuando queman, un poquito después, el edificio empresarial en Puebla. Ajá. Es una época sumamente Sí. de contrastes, difícil, sí. de choques, ¿no? Así El es que como... llega a tranquilizar todo eso fue el doctor Tosqui Fernández de Lara. Ajá. Que en paz descanse. Pero acuérdate lo que dijo Caro, el contexto de la Guerra Fría. Estábamos entrando ya en la recta final del fin de la Guerra Fría, que se terminó con, algunos dicen que con la caída del muro de Berlín, ¿no? Digo, algunos dicen.
O sea, esas cuestiones mundiales claramente impactan en lo local. A veces no lo vemos, lo ignoramos y nos damos cuenta ya que pasaron varios años, ¿no? Que seguía la puja entre el gobierno y la 28. En algún momento se dijo que Simitrio podía ser gobernador si quería, ¿no? Tenía tanto apoyo social. Yo supongo que es por lo que dices hace rato. La ciudad de Puebla era el centro histórico, ¿no? Sí. Gente mayor que yo me han dicho, no, pues lo más lejos era Xonaca, Xonenetla. No, hombre, la Avenida Juárez. Era, ajá, ¿no? Sí. Ahí se acababa. Dicen que ahí se Sí, acababa no, Puebla. Avenida Juárez, Sí, en el sí, Paseo sí. Bravo. La verdad es que uno como joven, pues no se lo imagina, ¿no? Dicen que ir a Cholula era No, no, sumamente Una lejos, travesía, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Sí, Era no, una no. excursión. Ayer platicaba de ir a Zabaleta en la primaria, un amigo mío vivía en Zabaleta, yo vivía en La Juárez y no había nadie. mira. Y un amigo mío vivía en Zabaleta y era Quedaban- una excursión, nos teníamos Sí, que quedar a sí, sí. dormir. Ajá, lo que me han dicho, ¿no? Y uno no se lo, o sea, Sí. como alguien de mi edad o más pequeño, simplemente no le cabe, ¿no? Una anécdota que me decía mi papá, él dice que él vivía en el sur, que era ahí en los talleres de los ferrocarriles. En la 11 Sur. Ajá. Ajá. Entonces dice que ellos tenían prohibidísimo irse a meter a esta, o pasar siquiera ahí Santa María, ¿o qué? por Santa María, o Sí. esta zona donde está San Francisco. lo de los canceles y todo eso. San Francisco. Ajá, bueno, eso. San Francisco. Que era la colonia rica, ¿no? Sí, porque dividía el río. Ajá, De dice. un lado vivían los ricos y del otro lado Los- vivían los pobres, que era Xonaca. Ajá. Entonces dice, no, cualquiera que pasaba, que estaba mal vestido, la policía a fuerza te paraba, agarraba. te daba No, tus sí, madrazos sí, sí, es cierto. y te regresaba, ¿no? Entonces, son cosas que hoy pasan, pero como tú dices, la densidad poblacional es tan grande No vaya a tocar porque se apaga. que no, Se acabó el programa. que se vuelve imperceptible o hasta normal, ¿no? Se da esta puja entre el gobierno, la 28, de que, pues, el gobierno dice que se vayan los ambulantes del centro histórico, porque además ya somos patrimonio histórico de la humanidad, Ajá. ¿no? Pero no daban opciones. La opción del gobierno, la primera era que se fueran al arroyo de Xonaca, ahí por donde está donde era el colegio Humboldt. La América, la colonia Claro. América, claro. La otra, que se fueran a Analco, donde estaba en ese entonces la central de abastos, ¿no? Ya, sí, claro. O sea, si te das cuenta, no era una opción. Entonces llega la 28 de octubre, junto con dos doctores en urbanismo, el doctor Jaime Castillo y la doctora Elsa Patiño, y ellos construyen y hacen la propuesta del plan de desconcentración comercial, donde la 28 dice, a ver, yo no me opongo al desarrollo de la ciudad, Pero Sí. dame opciones. para ver qué opciones tenemos de Claro. crecimiento para la sociedad, para la ciudad, ¿no? Si tú te das cuenta, lo que propone la 28 es un crecimiento integral de la sociedad. Ahí estás hablando ya de los años 80, que Sí. es cuando hacen el Boulevard Norte. O sea, hacen el Boulevard Norte, el periférico, la No, Avenida el periférico Nacional. ya viene mucho después, el periférico Ah, es de los años 90. Pero ahorita te platico cómo está. O sea, ellos ya lo habían proyectado. Sí, claro. Sí, La Avenida Nacional, sí. se empieza a proyectar la 11 Norte, ¿no? 11 Norte Sur. La 11 Norte Sur, Sí, perdón. esos proyectos vienen desde los años 70. Así Sí, es. sí. Y dicen, bueno, a ver, los mercados, primero se tienen que generar condiciones dignas de trabajo para los ambulantes. Porque somos conscientes de que no todo el tiempo pueden estar en la calle. ¿Sí? No es algo sostenible. Nada más ve la Ciudad de México. ¿No? No es sostenible realmente. Pero pueden ser los mercados polos de desarrollo de las colonias. Es una microeconomía, Sí, sí, estoy de acuerdo. ¿no? Y se planifican así. Dan la propuesta de que se vayan construyendo en distintos puntos de la ciudad. Son 7 mercados de apoyo. Mercado Hidalgo, Mercado Zaragoza, Mercado Xonaca, Mercado Héroes de Puebla, Mercado Zapata, Mercado Francisco y Madero, y se me está yendo el último. Creo que la Independencia, el que está en la 11. En la 11. Sí, sí es. De los 7 mercados, de los únicos 2 que se respetaron la ubicación donde dijeron, a través de un estudio de mercado, a través de un estudio
de crecimiento poblacional fueron el Mercado Hidalgo y el Mercado Xonaca. Ok. Y bueno, evidentemente la central de abastos, porque también es propuesta de la 28 de octubre. Los demás mercados, que hoy están semivacíos, los movieron a como quisieron. Te voy a poner un ejemplo bien claro. El Mercado Eres de Puebla, ¿tú lo conoces? El mercado eres, dime por dónde es. Está enfrente del Hospital Militar. ¿El hospital qué? Militar. Camino a la Calera. Ah, claro, hasta allá, sí, ya lo conozco. Es un mercado que está semivacío. Originalmente estaba proyectado a ser construido donde hoy está el Aurrera, que está enfrente de la Margarita. Ah, mira. Lo mueven hasta enfrente del Hospital Militar y después en unos años ponen una cadena Por nacional. la plusvalía del terreno. Exactamente. ¿Sí? Hoy en el Mercado Hidalgo, en una temporada alta, tenemos un universo de 15,000 personas trabajando. Wow. Titulares de puestos. Y todos ellos tienen 2 o 3 chalancitos. Y estás hablando de los que trabajan ahí. Imagínate los que van a dejar productos, los que El van a Hidalgo comprar es el para... que está adelantito de la Capo. Exactamente. Del lado izquierdo. ¿No? Si se hubiera respetado la ubicación original de los mercados, o el Mercado Zaragoza. El Mercado Zaragoza es más viejo que Plaza Loreto. El mercado Zaragoza Está en la calzada Zaragoza, donde hoy está enfrente Parque Puebla. Ah, ok, ya. ¿Sí? Ese estaba Había una empresa textil de un molino por ahí, sí. Ese claro, está claro, ya sé por cuál la es. Chipileta. Ya, Ese claro, estaba claro. proyectado de estar enfrente de donde ahora es Plaza Loreto. Ok. En una esquina. Que si lo hubieras puesto ahí, pega. ¿No? Y lo mueven hasta arriba. Por donde dices de esta empresa. Sí, está hacia adentro. ¿Cuál es el resultado? Que hoy ese mercado también, la mitad está vacío. Además de que hay temas de corrupción de los gobiernos municipales pasados. Hay una persona que tiene 20 y tantos locales. Y todos están cerrados porque no tiene capital para abrirlos. Y eso evidentemente hace que no haya gente. Mira más. Y además de eso se planeó no solamente la cuestión comercial, porque todos ellos se planearon vialidades para que tuvieran un acceso rápido a la central de abastos. Y el costo de los arrastres de las mercancías no fuera tan alto. Claro. Y al consumidor final, que son las amas de casa, no se les subiera tanto el kilo del aguacate en el norte de la ciudad como en el sur. Y en todos ellos se planeó también un crecimiento de rutas de transporte público para que la gente que utiliza el transporte público pudiera llegar sin gastar tanto dinero en pasajes para hacer el recaudo y regresar a su casa. ¿Sí? No se respetó. Los mercados se hicieron esas no, rutas. Tampoco. Pues por eso traen el desmadre en la ciudad del... Perdón. Perdón por el francés. No te preocupes, no nos oyó nadie. Perdón por el francés. Por eso traen el relajo en la ciudad, con todo el tráfico. Es que sí ¿No? fue una locura. De movilidad, o sea... Sí. Se bajó hasta 30, 40 kilómetros por hora. Ahora súmale también el crecimiento del parque vehicular y eso sí, privado. Claro, y eso particular. es contaminante, sí. Claro. Bueno, ya ves la diferencia entre hacer las cosas con la especulación, hacerlo planificado. No sabemos no sabemos si hubiera resultado, pero les podemos decir que lo que tienen hoy es un fracaso. Sí había la planificación, pero no se el respetó. problema fueron los intereses personales, el problema fue Así es, la corrupción. el dinero. Y ya Porque no hay te muchos platico, funcionarios se ya hicieron no te ricos. platico ay, se me fue el nombre de el registro donde están todas las casas. ¿El registro público de la propiedad? El registro público de propiedad es uno, pero está el instituto donde ves no me acuerdo, se me fue el nombre, pero resulta que en un momento de abrir una calle, buscan al dueño de esa casa y pues no existe. Entonces se entera un político y dice, a ver, ¿cómo está eso? No, hombre, si hay muchísimos terrenos que están en esa situación, que lo fue comprando un señor, se hizo de dinero, fue a comprar un terreno, se murió y resulta que no les dejó nada a su familia, ¿no?
Sí, 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 ese es un dato sumamente interesante. Ay, se me fue el nombre, pero Catastro, ¿no? Está en En Catastro. catastro. Sí, entonces, a ver, sáquenme un estudio de Catastro. Cuando pasaba eso, se le iba al instituto, a la lotería, lo que para que se vendiera ese terreno se utilizara para apoyar a la gente de A la escasos casa recursos. chica, a la caja chica. Sí, que cuando se dan cuenta de esto en los años 80, con permiso, nos hicieron una cantidad De de dinero. terrenos Claro, Claro. por supuesto. hasta la fecha sigue Como decían los viejos funcionando algo ahí. políticos, no me den, pero pónganme donde hay, ¿no? Este, esa institución, los gobiernos anteriores, el gobierno anterior, la quitó, estaba en la reforma del lado izquierdo, donde está enfrentito de lo que era Del hospicio. gobernación, donde está el hospicio, Bueno, donde entonces, estaba la Secretaría del Trabajo. ese es un ejemplo de que la 28 ha propuesto. Y sí dijo, a ver, nos salimos del centro histórico, pero construyan esto. El gobierno no quería. La única forma de obligarlo es con las manifestaciones. Lamentablemente en este país, si tú no sales a la calle a manifestarte, las autoridades no te escuchan. Sí, este domingo va a haber ¿No? manifestación en todo el país, ¿no? Acabas de tocar un tema central, Tonati. Y eso es la lucha. Porque justamente yo creo que en México y en esta división de clases no ves de la misma manera y con la misma óptica si eres de clase media, ¿No? si eres de clase media baja, si eres de clase media alta y de clase alta, no percibes igual una manifestación. Así es. ¿Qué hay? ¿Por qué recurrir al tema de las manifestaciones? ¿Qué pasa alrededor de esto? Por el cierre de las autoridades, el no querer dialogar. Exactamente, ¿no? O sea, a ver, si tú vas y le dejas un oficio a las autoridades, con certeza, ¿cuándo te lo van a contestar? Dependiendo del interés que traigan. Exactamente, ¿no? O Exactamente. si les interesa, te van a contestar rápido. Y si no les interesa. Y cuando tú estás hablando del tema de los vendedores ambulantes, lo has visto con las administraciones de Moreno Valle, ¿no? Actualmente está ocurriendo todavía. No es un tema que les interesa a los gobernantes solucionar. Yo hace rato les decía a la Ciudad de México, porque también han aprendido a corporativizarlo. ¿Sí? A ver, Pues sí, interesante. lucrar con esta parte. En las elecciones donde hubo el fraude, estas de 2018, ¿En cuál? en las de 2018, ¿En cuál no? A ver. varias organizaciones que trabajaban abiertamente para Moreno Valle, bueno, para el grupo de Moreno Valle, Ajá. sirvieron para acarrear a gente de votantes, para andar amenazando, cosas así. Y eran organizaciones de Bueno, vendedores eso sí, ambulantes. lleva muchos Es años. una forma de corporativizar. A mí me tocó en mi elección, cuando yo fui candidato a diputado, detuvimos unas personas en la 11 Sur, enfrentito al Panteón, me aventaron una cruceta. Estoy vivo de milagro. Me Mira. pasó así, mira. Y yo grabando. Y yo le decía, no la tires, no la tires. Y sí la tiró. Ya me pegó. Adiós. Gracias a Dios. No me pegó, no. Se lo debo a un cuate que abrió un extinguidor y... Bueno, y fum. estas Gracias, otras no me pegó. organizaciones de ambulantes también las han ocupado para atacar y agredir a la 28 de octubre. Bueno, pero fíjate qué Con toda interesante está la lo que impunidad y estás... protección que puede dar el Estado y el gobierno Entonces, mexicano. a personas como ustedes, de otras agrupaciones, los han utilizado para irse con... Ustedes son de las pocas agrupaciones que siguen, que no... Vaya, que siguen teniendo el objetivo que tenían en los años 70. Es que no ha cambiado. Por eso han perdurado. Fíjate que, perdón por lo que voy a decir, lo digo con mucho respeto. Sí. Hay veces que los confunden o piensan que son violentos como Antorcha. Ujú. Y no. Pero eso deriva de la desinformación. Mira, te voy a poner un ejemplo. El manejo de medios. Exactamente. Pero también del boca en boca. ¿Sí? Oye, porque ahorita está interesante
Porque también ya hay una división entre el gobierno federal y Antorcha, y ahora Antorcha ya quiere hacer su partido político, Mira, ese es todo un tema, pero ¿no? Que está fuerte. solamente son pistas distintas, ¿no? Nosotros nunca hemos tenido diputados, no porque no podamos, Bueno, sino porque las elecciones para nosotros no son solución, No, y de ¿no? aquí ya contaste la historia, que estaba bastante interesante. No, bueno, falta, ¿eh? Y lo Como que lo echamos falta. otro programa con todo gusto. Bueno, deja de terminar esto de las propuestas, ¿no? Ajá, Ese es un ejemplo en el 86. Hubo también solicitantes de vivienda, se fundaron colonias populares, ¿sí? De la De la 28. 28 de octubre, que cuando cayó la represión en la segunda detención de Simitrio, esas colonias populares fueron tomadas por el PRI. Se las quitaron. Sí, también varios puestos de la calle. O sea, cuando nos han reprimido desalojándonos, quitándonos lugares de trabajo, cooptando compañeros nuestros, que te vuelvo a repetir, somos parte de la sociedad. Y hay gente que puede ver una oportunidad de tener un poco de poder para hacer dinero a costa de chingarse a los demás. Y lo han hecho. ¿Sí? Y ha pasado en todas las represiones. También han ocupado las detenciones arbitrarias de presos políticos, de generar acusaciones falsas para llevarlos al bote, ¿no? Eso ya también lo vivimos dentro del propio Los partido. asesinatos, ¿no? Hace rato Carito decía el tema de mi hermana Mestli, Sí. pero te voy a decir, no es la única que han matado. Nos han matado a 5 compañeros, con ellas 6, por la lucha de la 28 de octubre. Antes del asesinato de ella, el que más sentían los compañeros fue una compañera que se llamaba Juanita Arenas. Estaba haciendo una pinta exigiendo libertad a los presos políticos. Ahí en Plaza Los Gallos, llegó un judicial y le metió 2 disparos por la espalda. La mató. Detuvieron al judicial, le aplicaron la ley del pueblo y se lo llevaron caminando hasta la procuraduría, lo entregaron para que lo procesaran y a la semana lo pusieron en libertad. Y eso está documentado en medios de comunicación de 1991. Sí, me acuerdo de algo por ahí. ¿No? Plaza Los Gallos está Junto a la Fayuca. juntito a la orilla, y Por la cierto, capa. es de La Pedrera. algunos amigos, es de unos amigos míos que nunca jaló Plaza Los Gallos, por cierto. Porque no estaba, o sea, a ver, yo considero, fíjate, ve a Puebla. La última vez que se construyeron mercados grandes, que no te quiero decir que todos son funcionales, Ujú. te dije hace rato que solamente el Hidalgo y el Xonaca, y el Xonaca no completo, solamente la mitad. De ahí en fuera todos los mercados trabajan al 50%, al 40%, porque no los construyeron donde se había planificado originalmente. Porque se ve, o sea, uno puede hacer perspectiva para ver cómo va a crecer el desarrollo inmobiliario, ¿no? Antes, es un buen comentario, antes sí lo hacían. No, porque la especulación de la tierra es el negocio. Ahora, los que lo hicieron fue que con el gobierno de Mario Marín, que es donde desarrollan toda esta zona Angelópolis. de Angelópolis y Lomas, ¿no? Bueno, que eso viene desde los 90 con el que expropia las 1080 hectáreas Fue es Peñolaya. Piña, y el que lo organiza es Bartlett, Bartlett. el que lo distribuye es Melquiades, y luego el Que lo explota es no, Mario. pues ahí Pero fueron varios, ¿no? Pero ahí, fíjate, yo me acuerdo que cuando que dijeron que ese iba a ser el pulmón de la ciudad y que iba a ser un bosque enorme. Y de un momento a otro pasó lo que hoy está ocurriendo en Brasil. Se dio un incendio y nadie lo pudo controlar. Ve lo que dice Bolsonaro, por Dios, que hay que meter, quemar bueno, sí, que ahorita lo que quieren hacer, la idea del presidente de Brasil es meter ganadería y desarrollar y sacar a los indios del Amazonas. Los nativos. Pero qué locura, si son Pues, los que están cuidando la selva. Yo me acuerdo que leí en las noticias, porque hice una investigación hemerográfica de que era la 28, para el Tribunal Permanente de los Pueblos, que es un tribunal de conciencia, quizás es el más importante del mundo. Tiene su sede en Roma, Italia.
Y este tribunal en México sesionó y determinó que el movimiento, la organización social más importante de Puebla era la 28 de octubre. Nosotros no lo decimos porque hacerse autoalabanzas pues no tiene A ningún caso. ustedes ya los daban en cierto momento por controlados, por así decirlo, y de repente, uff, Es que, a ver, volvió a... vuelvo a repetir, una cosa es coordinación para mejorar las condiciones de vida de la gente y otra cosa es sumisión, ¿sí? Que trabajes para, Lo que pasa es que ¿no? el problema fue que la pobreza siguió, y lo que dices tú, eh, la fuerza que tienen ustedes ahora se debe a esta falta de visión por parte del Estado, de no cumplirle a la gente ambulante Yo y creo que lo dices de y una de los manera mercados, muy sutil. y es cuando se suman nuevamente Yo, y yo- ¡fum! yo no se le van a levantar. llamaría, yo no le llamaría falta de visión, ¿sí? ¿Tú cómo le llamarías? Esa es la función del Estado, No, por eso, pero... administrar Ay, perdón. la vida de todos. Pues sí, no, Para en ese beneficiar a momento una se les clase, fue. para beneficiar a una clase social. Para que pueda haber ricos tiene que haber pobres, porque si no, ¿quién genera la plusvalía o quién genera la ganancia? La ganancia no se da en la venta del teléfono, la ganancia se da en la producción, cuando estás extrayendo las tierras raras, cuando la mano de obra es barata, cuando estás desarrollando tecnología con científicos que les pagas nada a comparación de lo que vas a ganar al vender el producto final. ¿Sí? El Estado tiene una función de cuidar esa clase, ¿no? Sí, por eso no la hizo. No, pero lo que Tonatiuh habla es de que el Estado no cuida de igual manera a los ciudadanos denominados, llamémoslo así de manera burda, de primera categoría, porque esas son su prioridad respecto a los ciudadanos que tienes abajo y que te dan problemas de ¿Tú pronto crees que porque están afectando pero tú crees a que estos el primeros? gobernante llegue a un momento en que sectorice? ¿Tú crees que no? La realidad que tenemos en México, ¿tú crees que no? Bueno, por ejemplo, para relaciones de hacer negocios, yo creo que sí. Para la mayoría, ¿Cuántos millones no. de pobres hay en México? Ahorita ya vamos con el 55, ¿Y cuántos millones de personas son? 130. Pero entonces los gobernantes sí están haciendo bien su trabajo y sí están No. priorizando a todos por No, igual. por eso estoy diciendo que lo que están haciendo es que no están haciendo políticas públicas que eviten que la gente o que Allá- la pobreza crezca. Pero a ver, allá Ahí voy. tenemos un grave Mira, problema. Eso es evidente. No están combatiendo, no están generando una economía local. La globalización arrasó con todos, hasta con los empresarios de medio pelo mexicanos. Mira, te voy a dar ¿Sí? un ejemplo que es cañón, y mira que está cañón. Oxxo. Oxxo es la copia de la tiendita de la esquina. Así es. Entonces, al permitir, que mira que me oiga el diablo me va a ahorcar, pero es la verdad. Al permitir que entrara Oxxo, Oxxo le costó mucho trabajo entrar a Puebla. Sí. Puebla, estas tienditas le daban de comer y le siguen dando de comer porque sigue habiendo muchas tienditas. Y les entra una estructura tan fuerte, pues tronó un chorro, ¿no? Ajá, o sea, ahí tiene que ver, por eso yo decía el tema de la globalización, ¿no? Antes podríamos decir nosotros que teníamos una clase empresarial casi 100% mexicana. Hoy los que antes eran grandes empresarios mexicanos, a excepción de estas 10 familias que dicen, muchos pasaron a ser trabajadores de empresas transnacionales que absorbieron sus empresas, ¿no? Y que no les han dejado crecer. Tú tienes algún emprendedor mexicano que desarrolla una buena idea, una buena fuente de negocio, ¿y qué es lo que va a pasar cuando se encuentre con una empresa transnacional? No va a poder competir Sí, fíjate que y va a terminar siendo absorbido. ahorita que estábamos platicando de Alemania, uno de los grandes éxitos de Alemania fue
no dejar entrar a las tiendas departamentales americanas enormes, porque los iba a reventar. Pero eso no es por globalización o no, eso es por corrupción, o es por negocio personal, o es porque... Yo considero que son cuestiones tú le entras indexadas. conmigo y me das chance de que entre yo, tú me haces la bodega, yo te la rento a ti los siguientes 30 años. Hombre, Yo considero ya te fuiste a tu casa con una tranquilidad bárbara, Por 30 no va a hacer años. nada en 30, 40 años. ¿Sí? Yo creo que va indexado. O sea, la corrupción, desde nuestro punto de vista, es propio del sistema capitalista. No nos vamos a ahondar más en eso porque estamos hablando de la 28. Somos propositivos. Un ejemplo. ¿Cuándo es la última vez que recuerdas que se haya anunciado por cualquier gobierno, del partido que sea, que se construyeron nuevos mercados y que le están dando trabajo a los vendedores que estaban afeando el centro histórico? Hubo uno que se construyó en la 11, no sé si fue Luis Paredes, y creo que está vacío. ¿no? Ya lo demolieron. ¿Mane? Ya lo demolieron. Fíjate. Es donde ahora es la estación del tren turístico. Que tampoco sirve. Porque se hizo Que solamente para... le sale más barato que entre la gente gratis al tren, es el que va a Cholula, Ajá. la pirámide. Sí, que cobrar que- el boletaje. que el boletaje sale en 900, 1 millón o Casi al mes, ¿no? No, 900 y tantos millones, es una locura. Sí. Sale más barato que entren gratis. Pero eso no es corrupción. Exactamente, porque es corrupción, por la Dios. cuestién de beneficiarme a Ese mí tren primero, a es mi un tren grupo que político. no quisieron en la Alemania, si no me recuerdo, y pues lo compraron regalado y vienes para acá, hicieron un negocio ahí bárbaro, y el negocio era el boletaje. Tú pagabas al año, mes a mes, pero una locura. Y tú no sabes cómo ese tren nos afectó a nosotros en el Mercado Hidalgo. Enfrente del Mercado Hidalgo hay una estación, un paradero del tren, que desde que fue inaugurado al día de hoy está cerrado. Y para que ese tren pudiera pasar, le quitaron 29 rutas de transporte público al mercado. no. Yo creo que Por vamos a una tener que dividir el programa e invitarte Pero a nuevamente. ver, nada más quiero terminar con esto, con la pregunta que te hacía. ¿Cuántos mercados se han construido desde el 86, que la 28 lo propuso, que se construyeron el Mercado Hidalgo, los mercados de apoyo que hace rato dije, al día de hoy? Después de que se construyeron ellos, esos no sé, a lo mejor Y dos que, o y que tres, sean ¿no? viables comercialmente. Ahora, Esa esa es una pregunta. La otra, ¿cuántos que- centros comerciales El del que está en Gran... San Baltasar, ¿cómo se llama? creo que se llama El San Zapata. Baltasar. No, es el Mercado Zapata. ¿no? Ese es Ah, Zapata. sí, ese es el Zapata, es de Ese apoyo. el Zapata. Bueno, ahora la otra pregunta, para que la contrasten con las respuestas. ¿Cuántos centros comerciales y tiendas de conveniencia como Walmart, Soriana, Chedraui, Ahorrará Es que dije lava lana en los mercados, ¿no? se han construido en la ciudad de Puebla? A ver, ya estamos saturados de locales comerciales. Se ha caído la construcción en México impresionante. Y en Puebla No. se siguen construyendo Sí. casas. Y vacías. No, pues claro, que van a estar vacías. Entonces dices, mis queridos y distinguidos empresarios, sus finanzas andan mal, ¿no? Pero es que es lógico. Pero es un negocio. Es lógico. Y más edificios, y más centros comerciales, y vienen otros centros comerciales, y dices, Ahora- y con unas rentas que dices, a ver, ¿quién las paga? Ahora, ve el universo de trabajo o de fuentes de trabajo directas y permanentes que puede generar un Walmart al que podría generar un mercado popular. Yo me iría a otra pregunta, de lo que tú estás diciendo. ¿Cuánto va a ganar el empleado de Walmart y cuánto va a ganar el empleado del mercado? Ujú. El mercado va a ganar mucho más. Además de los ingresos. Porque ¿no? aparte es familia. Sí. Trabajan todos. Bueno, tú son familia. escuchaste el hecho de en temporada alta cuántas personas no están laborando en el mercado Hidalgo. Realmente es un dato que yo lo desconocía, Es no una pensaba. locura. O sea, 15,000 personas más todo lo que hay alrededor. Pero te voy a decir una cosa. Curiosamente yo no soy comerciante. No, yo ya vi- lo veo, yo vivo de- abogado con maestría. Yo vivo de la abogacía. Sí. ¿Por qué? Porque yo soy muy malo. Fíjate, soy abogado,
y soy muy mal comerciante. Que dicen que los abogados son buenos para cobrar, pero somos la excepción. Sí, es un tema de formación, de cuestiones de que, pues simplemente, lo que hace rato decía Caro, bueno, yo de niño yo sí me preguntaba, ¿no? ¿Por qué nosotros no podíamos ir a comer a un McDonald's? Mi mamá me decía, pues porque no tenemos dinero. ¿No? Pero esas preguntas se te fueron quedando y después te fuiste encontrando con lecturas, con choques de realidad, con lo que le decían lo que decían tus papás, ¿no? Yo desde niño leía mucho las noticias, ¿no? Entonces, pues te vas creando un criterio y dices, bueno, a ver, esto no puede seguir así. Hace rato tú decías, en Puebla se sigue construyendo y somos un boom inmobiliario, tanto en Es casas que antes, como en locales a ver, comerciales. cuando tú llegas y dices al municipio, oye, quiero abrir este negocio, ¿no? Te voy a dar un ejemplo de hace muchos años. Llegó un señor y abrió un lote de coches. Le fue bien. Entonces empezaron a ver que le iba bien y todo Y el sí, mundo empezó a abrir replican, lotes de claro. coches, ¿no? Empezó a abrir alguien tacos. Empezaron a, todos tacos, ¿no? Y no te cuento ni el taco árabe, que es Ajá. interesante saber lo del taco árabe, que es Puebla, nada Sí. más. Pero bueno, entonces aquí volvemos a lo mismo. Si hay un plan, si hay leyes, si hay, pero el problema es que no las respetan. Pero a ver, Se allá voy. tiene que hacer un estudio de desarrollo económico y desarrollo Así es. social de la entidad. Se lo pasan por el arco del triunfo Y y que dan las muchas veces autorizaciones. esas leyes no están acordes a los estudios que tú Ni en estás la realidad. refiriendo, Juan Francisco, porque ¿a cuántas leyes Es no que nos las hemos han enfrentado? cambiado los cabildos, No, Juan, apoyados de pero la Cámara de Diputados. pensemos a nivel Bueno, no, federal cabildos, y perdón. pensemos en el hecho, por ejemplo, de cómo se desarrolla la reforma energética y todo lo que esto trae. Si nos apegamos a que las leyes en sí mismas son buenas porque lo son, en realidad podemos perdernos que las leyes pueden estar sirviendo a un grupo político que está en ese momento en el gobierno. Y pensando en la legalidad de las leyes, se nos olvida la parte de la Estamos legitimidad. diciendo Entonces, a lo través de las mismo. leyes también se incurre Por en eso, corrupción. pero las cambian los regidores. Pero a ver, O a ver. sea, si tú te vas a los planes de desarrollo de los años 70, te vas a ir de espaldas. Vas a decir, oye, qué bárbaro, ¿quién hizo esto? Sí. Profesionales. O sea, contrataba el presidente municipal, el gobernador, que aparte ayer eran, y te hablo que aquí no se hacía nada si no daba el visto bueno el presidente de la República. Pero, Se les empieza a dar autonomía y se vuelven locos. pero Nada más además de oye eso, las propuestas. yo considero que en los 70s, todavía a nivel nacional, permeaba la cuestión de que México fuera un país desarrollado. Sí. O sea, todavía incluso... Escúchalos hablar de la educación. O sea, Interesantísimo. pero Sí. todos estaban tratando, o sea, fueran Y llegaron los obreros, 80s, fueran, 90s, y adiós. fueran empresarios, pero todos hablaban de desarrollar al Sí, país, de sacarlo sí, de la pobreza. sí. Llegaron los 90s Y adiós. y todos esos estudios se volvieron estudios a modo Claro. para que les dijeran cómo sí podían poner esta mina acá, cómo sí poner este centro comercial acá, para generar recursos para un pequeño grupo. Y no importaba que se empobreciera al grueso de la Te población. voy a dar un dato. Y si quieres le cortamos y luego nos ponemos de acuerdo. Como ustedes digan. Ya llevamos una hora, ¿no? Una cosa así. Hora y media. En el año del 94, por ahí, 93, llegó un político, entraba un nuevo gobierno, señor gobernador, está el plan estatal de desarrollo, bla, 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 y lo agarró y la aventó. Cabrón. A mí ni tú ni nadie me va a decir ¿Qué qué se hace? hacer. Y acaba de salir en la prensa ayer. No te voy a decir quién es. Se llama Manuel. Y espérate, porque sí lo leyó y dijo, ah, caray, qué bien está esto. Pero qué bien está esto
pero para hacer un chorro de lana. Yo te voy a 1992, 93. te voy a contrastar con un hecho que pasó, debió haber sido en el 2012, 2013. Contratan a una persona que en ese momento era muy allegada a mí para hacer el impacto ambiental de una mina de capital chino, en una zona en particular de la Sierra de Puebla. Este personaje hace el diagnóstico del impacto ambiental junto con otra persona, se presenta el informe, están con el secretario de Gobernación en Puebla, estamos hablando, insisto, debió haber sido 2012-2013, y entonces los representantes de la minera china dicen, ok, de acuerdo al estudio que ustedes nos presentan, de acuerdo a la resistencia de la población, nosotros nos vamos a tener que retirar porque ya llevamos mucho tiempo intentando poner esta mina en función y estamos en realidad perdiendo. Entonces estaban ya cerrando sus portafolios y entonces el gobierno o los representantes del gobierno de Puebla dicen, no, por favor. O sea, realmente es que estas personas son ignorantes, vienen de la sierra, no entienden de desarrollo, necesitamos dialogarlo, por favor, no se pueden ustedes retirar así. Entonces, sí realmente me parece que es solamente un ejemplo muy burdo, pero en realidad en México predominan que si nos fuéramos en ejemplos, haríamos tomo tras tomo tras tomo respecto de que los intereses particulares de un sector han predominado durante muchos años. Siempre ha habido corrupción, siempre ha habido pobreza y demás, pero de los últimos 40 años a la fecha, es decir, el modelo económico, por supuesto que ha permeado en este país. Los últimos yo nada más para 6, terminar. 7 años, qué bárbaro. Mira, es algo de lo que casi no se habla en Puebla, pero tenemos muchas casas vacías, ¿no? Y muy bien ubicadas en el centro de la ciudad y muy bonitas. Ajá. Habría que preguntarnos, creo que, no sé si sean confiables los datos, si es que existen, porque también desconozco si existen, de cuánta gente no tiene una casa, ¿no? Y no quiere decir que estos vivan en la calle, sino que a lo mejor y pagan rentas o algo así. ¿Cuánta gente no tiene que comer? Había un proyecto hace años, contestando lo que estás diciendo, muy bueno, hay una cantidad en la Colonia América de fábricas vacías, de tomar las fábricas y hacer casas ahí, y quedaban muy cerca del centro, Sí. ¿no? La situación, volvemos a lo mismo, no fue negocio porque ya estaba el terreno, ya estaba esto, ya estaba el otro, y pues no iban a comprar el terreno ellos, no iba a ser terreno de ellos, no iban a hacer las casas ellos, etc. Ahí te respondo. Bueno, entonces, estas situaciones Pero sí lo hubo el proyecto y eso yo lo escuché. Y eso vino de una persona, de un secretario, en el 2003, 2004. Bueno, ahora, eso fue en el 2003, 2004. En la actualidad hay que ver cuántas casas nuevas no se han construido y están vacías. Y cuánta gente no tiene una casa. Digo, para contrastar... Es que ya te metiste en un tema... No, es que es algo que casi no se habla. Hace rato ya no acabé de platicarte de que ayudamos se muere el marido, tienen 2 niñas con discapacidad, una persona, pues que no, una trabajadora, excelente persona, etcétera, pero no tiene contactos. Por azares del destino la conocí. Le estaban volando la casa la tenía en Héroes. Y el marido vivía en una casita del suegro, entonces rentaban esa y con eso se ayudaban. Sí. Para no hacerte el cuento largo, estaban tratando de dejar pasar el tiempo, llevan 3 o 4 años su capión, para darles la voltereta dentro, que sí lo están haciendo a nivel nacional, sí. Que hubo un problema bárbaro, no me acuerdo en qué estado del norte. Hablo con un diputado federal, eso te estoy hablando de hace un año o menos. El diputado federal se presenta su abogada y dice, oigan, esto está así, y no hay ningún problema, no pasa nada. A los 2 meses ya tenía escriturada la casa a su nombre.
Ah, caray. ¿Cómo ves? Se quedó, me decía, "Sí, licenciado, pero qué barbaridad. Yo llevo 3, 4 años dando vueltas. Vivía en una situación, la verdad, una casa de interés social, una situación muy difícil. Y pues ya gracias a Dios ya le cayó una lanita con la que mejora bastante su nivel de vida. Hay un problema, sigue siendo un negocio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si tú metes a uno al bote, de corridito, todos los demás corren. Pero a ver, o sea, creo que lo estamos enfocando mal. Yo lo hablo para contrastar las desigualdades que Ah, hay. ok, yo ya. Yo ¿No? estoy hablando de la corrupción de este lado, pero No, es que no, pero es esta que eso es corrupción inherente. O sea, a ver, está incrementando la pobreza en el fíjate, país. fíjate, ¿cuánta gente con poder económico no se roba hectáreas enteras? Bueno, está pasando aquí en la resurrección, Y porque quieren y en la hacer un zona más desarrollo, desarrollada de la porque allá ciudad. sí hay agua, Y en la zona más desarrollada de la ciudad también. pero aquí, bueno, sí en Lomas. Y lo pagan a centavos. Y después lo venden en dólares. Sí, ¿No? sí, 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 eso sí, sí, en Y algunos ahí no casos se, ha pasado. y ahí no se ve tan feo como cuando un inquilino se quiere quedar el departamento que lleva. O sea, no estoy justificándolo. Aquí Simplemente no es estoy que se vea viendo feo o no se vea feo. cómo se califica. ¿No? Aquí el problema es que las autoridades, el que levantó la mano ahí, ya hace rato lo platicábamos, cuando tú tienes un liderazgo aquí tienes que tener sumamente mucho cuidado, porque si estás interfiriendo En los en las intereses. utilidades de un grupo de poder, te puedes meter en un problema muy, Sí. muy grande. Entonces, antes de que levantes la mano, tienes que tener todo muy bien organizado, muy bien pensado, porque hubo un muchacho por ahí que levantó la mano que iba a ser presidente municipal Y lo y bajaron. ya no lo fue. Sí. Bueno, O sea, pues sí, sí, hay- lo que pasó en diciembre del año pasado, bueno, también son, fue un poder son- político, pero bueno. son cosas que tenemos que ir teniendo en el mapa para hacer estas preguntas, ¿no? Bueno, ¿por qué existe la desigualdad? ¿No? ¿Por qué existe determinado problema? O sea, yo hace rato les decía, ¿por qué nació la 28 de octubre? Por la necesidad de los vendedores de organizarse para poder tener un lugar donde trabajar, ¿no? Y si vamos viendo las distintas organizaciones en la sociedad, sean empresariales, sean obreras, sean campesinas, sean universitarias, estudiantiles, nacen de una necesidad. Incluso yo creo que el desarrollo de la humanidad o el progreso, que también dependiendo del lado del escritorio en el que estés y de la posición en la que estés, se interpreta distinto y tiene significados diferentes, pues permea, ¿no? E impacta. Tú hablas con un indígena, oye, es que tú estás atrasado porque tu calle es de terracería, ¿no? O con un defensor del territorio. Oye, es que vives en los 50 y tenemos que meterte esto para que ya estés en el progreso, ¿no? Lo clásico de que te ponemos un centro comercial, No, carreteras. ahí sí no estoy de acuerdo que eso sea el progreso. Exactamente. No, ahí regresamos nuevamente a lo mismo. Son las visiones de mundo. No, ahí es negocio. Y volvemos a lo mismo. Eso no es una visión de progreso. Ahí yo creo, es más, fíjate, cuando nosotros estuvimos en la Cámara, que por cierto no había ley de desarrollo rural sustentable, hazme el favor, nosotros la presentamos y hablábamos mucho de apoyar al campesino a... tú vienes ahorita con una experiencia que dijiste qué maravilla. Si no invertimos en el campo, en automatizar y desarrollar el campo, nos vamos a meter en un broncón, o ya estamos Ya metidos. estamos. La gente no cree este dato, y hay que pararle, porque ya vamos por más de una vamos. hora. Pero fíjense, Puebla capital y Puebla estado, aproximadamente el 30% de su población son campesinos. La gente no lo entiende. ¿Cómo crees? Por supuesto, señores. A 10, 15 minutos de aquí estamos rodeados de tierra. Y todos son campesinos. Y están
con tierras de temporal. Ya, pues así no. No, No pues se no puede, se y da. no tiene estructura. No tiene nada. Alguna vez escuché a algún político decir que eran ricos pobres, porque tenían grandes cantidades de terreno, pero no tenían dinero para Y producir. fíjate que yo estoy de acuerdo en algunas cosas, pero ahí es donde tiene que entrar alguien, y podría ser hasta una asociación civil, apoyarlos y asesorarlos y decirles, ¿tienes una idea de lo que vales? ¿Cómo ves que le paremos Sí, y le sí, sí. seguimos Cuando en ustedes otra? digan, No, tú eres el ocupado. no, Yo ya no todos. sé si podamos saludar. Ven nada más esto. Oigan, muchísimas gracias. Nos estaban viendo Adiós. en Cancún, digo, Nueva York. A ver, Nos vamos Pero a... no, yo creo que está hay que terrible. pensar en una cuestión de desarrollar No, economía Sí, local, ¿eh? sí, yo ¿Perdón? también. Yo creo que hay que desarrollar economía local. Por ejemplo, ¿quién acabó con el campo mexicano? Pues fue Luis Echeverría, venía, hubo un problema ¿No? ahí al repartir las tierras también. eh, Mira, Sí, los son ejidos, problemas bien sí, complejos, ¿eh? Que los no vamos a ejidos, resolver los nosotros. ejidos que se apoyaron y que trabajaron, supieron trabajar unidos, mis respetos. Pero por ejemplo, todo esto aquí alrededor, todo es ejido. Ujú. Y esos Todavía. son los ricos pobres que es tu cuate. Todavía. A ver, Hugo Bedoya, un saludo muy fuerte a Gracias. todos ustedes. José Gerardo Maldonado, Javier Priante, Jonathan Mariscal, Tony Nieto, Enrique Cuadra, Marco Antonio Prosperi, Elisa Guanajuato, eso es en Ferraes, León, Guanajuato. José Ignacio Caso, José Alfonso Corona, José Alonso Corona, Wichi NB, Luis Soriano Peregrina, José Edgar Luna, Juan Ramón Álvarez, Diego Rivera, Lucy Quintero, Luis Ruesga, Graciela R. Ortiz, Miguel Priante, Alif Abdala, Fernando Escondrillas, Omar Vera, Belinda Arceo, René Payán, No, pero en Harumi Tabasco. Parra, Pili Vargas, Ponchito Payasito, José de Uriarte, Juan Ramón Fraga, Arturo Chávez, Lilia Cortés, Rosy Castillo, Arturo Torre, Georgina Simont, Gabriela Asomosa, Nueva York. Amira Magallanes, Eduardo Cobi, Garrita Azul, Zabaleta. LF Allende, Víctor L. Puig, Eugenio Villagómez, Leonora Sadurni, Veracruz. Mar Hernández, Tere Fuello, Sergio Montaño, Daniel Centeno, José Antonio Búa, Lubia Adriana Romero, Jorge González, Chepis de Méndez, Erwin Rugeberg. Erwin Rugeberg. Bruce Julis, Enrique G. Montiel, Alejandro Dergal, Es el norte de la Ricardo República. Arturo de Lara, José Antonio Hernández, Ramón Madariaga, MC Magdalena María Cruz. Magdalena Cruz, Franco Altieri, Jesús Es de Montiel, Italia. Miguel Salazar Hernández, Rocío Moreno, Miguel Domingo Maldonado, Bruno Banner, Cris Romy, María Arroyo, Luis Villavicencio, Sergio Barrera, María Elena Peña, Madre Mauricio mía. Corral, Mónica Naude, Maritere Menéndez, Ignacio Andrade y Alfredo Zacarías Flores. Madre Muchas mía, gracias. muchísimas gracias a todos. Un fuerte abrazo, nos ponemos de acuerdo. Sí, sí, Tú me cuando dices ustedes- cuándo. y cuando ustedes me volvemos inviten, hacemos la nuevamente. agenda. No, Claro pero que sí. vaya. Yo nos estoy va a dar- muy a gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias. A veces toco temas que tocan fibras, pero no es para que se sientan ofendidas algunas personas, ¿no? Sino es para abonar al debate y ver qué podemos hacer para rescatar a nuestra población. Tonatiu, si no hay diálogo, no hay nada. Exactamente. O sea, nos tenemos que sentar a platicar todos y ver por una mejor Puebla. Exactamente, yo Solos creo no podemos. yo creo que nadie va a estar en contra de que el bolsillo y la calidad de vida de los poblanos se tiene que mejorar, Está Por chidito. supuesto. ¿no? Mira, Pues muchas gracias, y cuando me Tonatu, inviten, pues y aquí yo estamos. esperemos ponemos que de la acuerdo, ¿no? próxima Sí, claro. y lo echamos a andar. semana, Órale. por supuesto. Pues, Gracias, está Tonatu. usted Gracias. escuchando y viendo su noticiero La Lógica en las Noticias, lógica, análisis, reflexión. Tenemos ya una compañera nueva que está experimentando Se la incorpora. comunicación, se incorpora al programa, que es aparte un encanto. Y pues muchísimas gracias. Mira, mañana, ya que bien te ves. Mañana estaremos también transmitiendo por acá a sus órdenes. Muchísimas gracias. Aquí ponemos al guapango de Moncayo. Excelente. Que no se Eso oye, mero. Eso porque hay que mero. hacerle así. Ahora sí.